que dice aquí. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Bueno, leamos desde el 14 para entender. Y dice aquí Pablo a Timoteo, piense que Pablo es como un padre, un mentor para Timoteo. Y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo está diciendo como mentor, como padre que le está enseñando a su discípulo, que lo llama hasta como un hijo. Él está diciendo, mira, todo esto que te estoy diciendo es para que te ayude, pero aunque yo quiero ir yo en persona. Y dice, para que sepas cómo comportarte. Y aquí me gusta en español, porque en otras versiones y en otros idiomas no dice la casa de Dios, sino dice la iglesia de Dios. Y resulta que dice, uno lee distintas versiones y dice, y la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y uno dice, 2 veces iglesia. Pero en el original son palabras muy diferentes. La primera está bien traducida en español y dice casa. Porque tiene que ver con casa, tiene que ver con familia. Y es lo que ustedes están recibiendo aquí. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Dios es nuestro Padre. Por eso le decimos Padre Celestial. Por eso nos llamamos entre nosotros, ay, hermano, ¿verdad? No somos hermanos en la sangre, ni de carne, del mismo papá y mamá, pero somos en la familia de Dios, somos hermanos, ¿verdad que sí? Y la Biblia habla de rebaño, la Biblia habla de que Jesús es el buen, Él dice en Juan 10:10, yo soy el buen pastor y ustedes son mis ovejas de mi rebaño que se multiplica. Por eso la iglesia crece, porque nos multiplicamos, ¿verdad que sí? Y hay distintas terminologías que todas tienen que ver con comunidad, con una familia, con un lugar, como es que muchas de las verdades espirituales Dios las ha puesto en el mundo natural para que las podamos entender. Cuando nosotros tenemos familia, vamos a nuestra casa, podemos pasarlo difícil fuera, pero cuando llegamos a casa, lo que deseamos es tener un lugar de paz, un lugar de refugio, un lugar donde nos comprenden, donde nos fortalecemos, donde nos animamos. ¿Para qué? Para que luego al día siguiente, cuando salgamos a la calle y volvamos a luchar contra todas las cosas que se puedan presentar, por lo menos sabemos, hay gente que nos apoya, gente que nos ayuda. Es mi familia, di conmigo, mi familia. En esa familia educamos a nuestros hijos. En esa familia tenemos una cultura que es un poco como un invernadero, donde a nuestros hijos los vamos educando, y es muy lindo cuando ya se hacen mayores, como nosotros hemos experimentado en mis hijos, que aunque luego tengan que irse como ellos jovencitos a estudiar a otros lugares, esa cultura, esos principios, esos valores ya estaban inculcados en ellos. Y cuando se fueron, aunque no estaba papá y mamá para vigilarlos o controlarlos, eso no importaba, porque ellos ya habían adoptado esos principios, esos valores, y ella era creencia suya, y allí donde ellos vayan son los mismos, porque eran los mismos que en casa ellos tomaban la decisión de que esa película no, es fea, se apaga. Y todas esas cosas las aprendemos en casa. En casa aprendemos a desarrollarnos en nuestro potencial, a tomar responsabilidades. Di conmigo, a contribuir. Contribuimos en la casa. Uno pone la mesa, el otro lo recoge, el otro hace esto, el otro, ¿verdad? Y aprendemos a contribuir. Cuando alguien ha sido educado así en casa, cuando sale a la sociedad, está entrenado así. Por eso mis hijos, gracias a Dios, donde han querido ir, siempre han conseguido los mejores trabajos. Y han sido promocionados muy rápido porque son limpios, son ordenados, se interesan por los demás, no llegan tarde, trabajan con diligencia, ayudan a los demás, colaboran con los demás, no critican al jefe, no roban, no mienten. Dile que está al lado, eso es lo que el mundo está buscando. Pero ¿dónde se aprenden todos esos valores? En la casa. Y así como en el mundo natural crecen todos los que estamos en la casa, nos desarrollamos en la cultura que gracias a Dios, si tenemos al Señor, vamos aprendiendo y vamos mejorando, ¿verdad? Una cosa es cómo me criaron, otra cosa es lo que puedo aprender de nuevo y puedo aplicar a mi casa, y así nos vamos desarrollando. Aquí dice Timoteo, dice Pablo, Timoteo, todo esto que te estoy escribiendo aquí es para que tú sepas cómo hacer en la casa. Pero ahora ya no está hablando de la casa física, está hablando de la casa del Señor, de la casa de la familia de Dios.
de la familia de Dios, como esta casa. Ustedes salen a la calle, tienen durante toda la semana muchas actividades, conocen a mucha gente, tienen muchas responsabilidades, pero qué lindo saber que aunque en el mundo natural tú puedas tener una familia, quizás mejor, quizás peor, pero lo bueno es que tú tienes una familia de Dios. Tú tienes esta familia que pasa lo mismo, nos ayudamos, nos animamos. Estás pasándolo mal, perdiste el trabajo, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Y tenemos una comunidad donde somos familia, donde nos apoyamos y nos ayudamos y aconsejamos. Hoy mismo, hablando de algo que queríamos preguntar, yo le dije a Pamela, que nos está ayudando muy bien, le digo, tú no te preocupes, en la iglesia hay de todo, somos una comunidad y seguro que hay alguien que sabe. Por supuesto, hablamos con ella, ella sabe. Entonces, eso es lo lindo de una comunidad como esta. Di conmigo, casa. Y en el original es oikos, que es casa, familia, que nos unimos, que nos ayudamos. Y eso es muy bello. Pero ahora hay algo muy especial, porque en este versículo Pablo no se queda así, sino dice, todo lo que te estoy aconsejando es para que sepas cómo hacer en la casa, en la familia. Y mira lo que dice ahora. Dice, en la casa de Dios, familia, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, ahí iglesia no está traducido del todo como tiene que ser. ¿Por qué? Y por eso muchas veces hablamos de iglesia para todo. Oikos, y la palabra aquí iglesia es eclesía. ¿Qué significa eclesía? Eclesía es asamblea. Es un concepto muy diferente de oikos. Es el mismo grupo de personas, pero que funcionan como familia. Di conmigo, familia. Pero esa familia tiene propósito. Nosotros a nuestros hijos, cuando crecen, los vamos formando porque sabemos que no solamente tienen que contribuir en la casa. Y a algunos de aquí les gustaría que sus hijos contribuyeran más en la casa, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos que formar a nuestros hijos porque va a llegar el momento donde ya son adultos para poder contribuir, ¿dónde? En la sociedad. Entonces aquí eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, todos los consejos que te estoy dando es para que sepas cómo hacer dentro de la familia, del oikos en la casa, pero hay un propósito. Di conmigo, propósito. Y el propósito es que sea iglesia. Que sea, no iglesia, que sea asamblea, que sea eclesía. ¿Qué es diferente? Di conmigo, propósito. Porque cuando Jesús dice en Mateo 16, yo doy las llaves ¿de qué? Del reino, se las doy a la eclesía. Mira que no usó una terminología religiosa. No dije, le doy las llaves del reino al oikos, a la casa, a la familia. Le dijo, yo doy no dijo sinagoga. Era donde se reunían en aquel entonces, ¿verdad? No dijo nada de eso. Dijo asamblea. Le doy mis llaves, las llaves del reino a la eclesía. Y le estaba hablando a los creyentes, le estaba hablando a los discípulos. Le dice la asamblea, eclesía, una palabra que entendían todos los presentes. Porque los que eran judíos, esa palabra eclesía, traducida eclesía en la Septuaginta, antes era cajal. Y cajal era en todo el pueblo de Israel, había un grupo de personas, porque siempre hemos aprendido, eclesía es separado, ¿verdad? Pero es una asamblea, es una congregación que sí está separada porque no es todo el pueblo, sino es un grupo del pueblo maduro que gobierna, tiene una labor gubernamental. Es una asamblea de gobierno que influye todo el resto de la congregación. Asamblea que toman decisiones y que influye todo el resto de todo el pueblo de Israel. Los judíos entendían eso cuando Jesús dice, yo entrego mis llaves, las llaves del reino, a la eclesía. Todo lo que ates será atado, todo lo que desates será desatado. Quiere decir, todo lo que tú prohíbas acceso se cierra. Es como cuando el juez dice, usted no puede venir, no puede acercarse 500 metros a su esposa. El acceso está prohibido. O a su hijo, está prohibido. Entonces, atar es prohibir acceso y desatar es abrir el acceso.
Y Jesús está diciendo, yo entrego las llaves del reino y ninguna puerta del Hades puede prevalecer contra ustedes. Fíjate, puertas grandes pueden estar muy cerradas. Pero Jesús dice, esos portones tan grandes, tan gigantescos que tú ves, están cerrados. Pero yo te doy las llaves de autoridad que abren esas puertas. Yo les doy autoridad delegada porque Jesús sabía, yo voy a morir, yo voy a resucitar, yo soy el Rey de Reyes, yo tengo la última palabra, el gobierno está sobre mis hombros, porque claro, Jesús sí es el Cordero que murió en la cruz, sí, pero Jesús cuando se le apareció a Juan en capítulo 1, dice: Juan, escribe lo que ves. No lo que viste, porque fuiste el único discípulo que estuvo en la cruz viendo cómo el Cordero estaba siendo inmolado. Pero ahora que has resucitado, escribe lo que ves. Y cuando él lo vio con tanta gloria, hasta cayó hacia adelante, postrado por la gloria de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vio vestido con vestiduras largas. ¿Por qué? Porque Jesús murió como el Cordero, pero él resucitó como el Rey de Reyes. Esas vestiduras largas de rey, de sacerdote, de sumo sacerdote y de juez. Entonces la iglesia sí conocemos que Jesús es nuestro pastor, pero también Jesús es rey. Jesús tiene su vara y su cayado y te cuida al rebaño, pero Jesús como rey tiene un cetro. Qué importante es que tengamos los dos, porque Jesús resucitó para restaurar todas las cosas. Y por eso Él está escribiendo al oikos, a la casa, a la familia, diciendo: ay, te estoy enseñando cómo ser familia y oikos, porque se tienen que desarrollar de tal manera, porque tienen propósito para gobernar, para volver al diseño original. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios dice... La Biblia dice: como Dios los creó y los bendijo y les dijo: ahora enseñorear, fructificar. ¿Por qué? Porque siempre el plan de Dios fue que el hombre hiciera florecer todo lo que Dios había creado. La Biblia dice que todo era bueno, no dice que era perfecto. Algo para los latinos y para los hispanos, que nunca hemos tenido una reforma en nuestras naciones como lo tuvieron ciertos países en Europa. No tenemos el entendimiento total como hubo en la reforma de que a Dios se le adora todos los días por medio de tu trabajo, de tu vocación, no solamente el domingo, sino todos los días por medio. Si estás plantando las papitas, tú estás adorando a Dios de esa manera, tú alabas a Dios de esa manera. Si eres secretario, si eres secretaria, si eres médico, si eres abogado, todos los días en todo lo que tú haces, tú alabas a Dios. En el Edén no había separación, sino que todo era vivir con Dios en todo momento, en todo lo que hacían. No había una sinagoga, no había un lugar, una iglesia, sino que era una relación personal con Dios, y no había esa separación que por la historia de la humanidad, por medio de filósofos, se ha separado lo que es el mundo espiritual del mundo natural. Y para Dios tú eres natural y espiritual a la vez. Y donde tú vas tú con esa relación con Dios, y en tu poder sobrenatural que Dios te da, allí donde tú vas, Dios entra contigo. El Espíritu Santo entra contigo, el Espíritu de resurrección y vida entra contigo, y entra la autoridad delegada que Dios te ha dado, porque Él te ha dado a ti las llaves. Para los griegos, ellos también tenían sus asambleas que se reunían para tomar las decisiones, y luego se aplicaba a todo el pueblo. Entonces, cuando Jesús decía: te doy las llaves a la eclesía, los griegos entendían perfectamente a lo que se refería. Era ese grupo apartado, asamblea, para tomar decisiones gubernamentales. Pero los romanos todavía lo tenían también muy claro. ¿Por qué? Porque Roma conquistaba terrenos, territorios, ¿verdad? Vez tras vez, cada vez se hacía todo el imperio de Roma más grande. ¿Qué hacía Roma? Primero conquistaba territorios y luego mandaba la eclesía. Mandaba ese grupo que llegaba a ese territorio nuevo
Y en ese territorio nuevo empezaba a decir cómo tenía que funcionar según las leyes de Roma. Entonces cuando Jesús dice, le entrego las llaves del reino a mi eclesía, quiere decir, ahí donde ustedes van, que ustedes conquistan tierras para el reino de Dios, ahí yo les envío a ustedes con autoridad delegada para que se establezca el reino de Dios en la tierra. Ustedes no tienen que establecer Roma, no, ustedes tienen un llamado mucho mayor. Ustedes tienen que establecer el reino de Dios en ese territorio, en esa esfera de la sociedad, en la educación, en el gobierno, en los medios. Porque queremos escuchar noticias que son de verdad, ¿verdad? Ustedes saben que en las noticias escuchamos lo que la gente quiere que nosotros oigamos. Necesitamos la educación, necesitamos los medios, necesitamos el mundo de entretenimiento, porque el entretenimiento es algo que también necesitamos, pero que sea sano, que sea bueno. No podemos quejar de que hay que malo esto y que malo lo otro. Ya es tiempo que la iglesia se levante, ocupe ese lugar y empiece a crear cosas que sí edifican a la gente, que sí trae valores y que sí lo podemos pasar bien, pero con una mentalidad sana. ¿Cuántos están de acuerdo? Y lo mismo en cada esfera de la sociedad, en el mundo de los negocios, donde se hacen los negocios. Antes tú le dabas la mano a alguien, ya se había hecho el negocio, tu palabra era sí, es sí. Ahora hay que firmar todo tipo, hay que leer las letras pequeñas, ¿verdad que sí? Y Dios quiere que tú en tus negocios, tú hagas las cosas bien y Él te va a prosperar por hacerlo bien. Y Dios quiere que seamos un buen ejemplo en el mundo de los negocios. Y así cada cosa. Dios desea establecer su reino en la tierra. Y cuando dice, te doy las llaves de la eclesía, a la eclesía, es que Dios no desea que establezcas Roma. Dios quiere que establezcas el reino de Dios. Da un aplauso al Señor. A veces hay gente que no entiende si Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hay cosas que no están funcionando bien. Y es porque la iglesia necesita entender que además de familia, tenemos propósito. Somos una familia que crecemos juntos, que nos apoyamos juntos, que nos ayudamos juntos, oramos juntos, donde los que están doloridos son tratados, son pastoreados, son aconsejados. Todo eso está muy bien, pero tenemos propósito. Y el propósito es volver al diseño original de gobierna, florece. Todo lo que toca tu mano, que florezca. Por eso dice la Biblia que José cuando estaba en la casa de Potifar, dice que toda la casa de Potifar, ustedes lo encuentran en Génesis, toda la casa de Potifar prosperó a causa de José. Y él podía haber dicho, espérate un momento, yo estoy enojado, Dios me ha dado unas promesas tremendas, wow, todos se me van a inclinar, tremendo, mira ahora dónde termino. Terminé en la cisterna, ahora estoy de esclavo. Si yo era el niño favorito de mi papá, ¿qué hago yo ahora como esclavo? Pero él tuvo una actitud correcta. Vénganse conmigo. Y es la actitud que yo quiero que pensemos en esta mañana. Y se encuentra en Jeremías. Jeremías 29, versículo 7. Porque José estaba exiliado, estaba fuera de su terreno, de su familia, de todo. Él estaba allí y encima como esclavo. Y dice, como José llegó a ser el líder de toda la casa de Potifar. ¿Qué les parece? Si él se hubiera amargado, si él le hubiera dicho, yo no quiero estar aquí, ¿por qué estoy aquí? Yo no quiero hacer nada, yo no voy a apoyar a hacer nada, porque yo soy un esclavo, yo no quiero ser esclavo. Yo siempre he sido el niño de mi papá, con mi túnica de colores, ¿se acuerdan? Pero no, su actitud era muy diferente. Su actitud es, donde yo estoy, todo lo que yo toque, lo voy a hacer florecer. Y él fue tan buen esclavo que se encargó de Potifar le dio toda la casa para que la gobernara. Pero luego, cuando la acusaron falsamente y fue a la cárcel, ¿qué dice? Que él fue el encargado de toda la cárcel. Oye, donde iba, él se superaba. Donde él iba, marcaba la diferencia. Y aquí encontramos en Jeremías algo que también dice el profeta, y está hablando, porque ustedes saben en la historia como el pueblo de Israel fue cautivo por los babilonios, fue llevado a la tierra de Babilonia,
saliendo de su tierra, de su Jerusalén, de todos, fueron todos llevados cautivos, di conmigo, cautivos, eran exiliados y estaban llevados a una tierra desconocida, con otro idioma, con otros sistemas, con el mundo espiritual. Ahí es donde, miren, lo que no consiguieron 400 profetas, 400 años, los profetas no consiguieron 400 años, Dios lo consiguió en 70 años. El que no volvieran a adorar a dioses falsos. Cuando fueron a Babilonia había tanto contraste entre el mundo de las tinieblas y el mundo de ellos, de Dios. Era tan obvio, era tan claro, que nunca más hasta el día de hoy el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha adorado a otros dioses. Imagínense si era impactante la sociedad en Babilonia. Pero ¿sabe lo que dice aquí el profeta? De parte de Dios. Mira, versículo 7 dice, dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Espérate un momento, yo soy cautivo, estoy fuera de mi tierra y aquí tengo que empezar a hacer todo de nuevo. ¿Por qué voy a tener una buena actitud? Quizás ustedes están diciendo, ay, estoy aquí en esta oficina, en este negocio, en este trabajo. Esta gente no conoce a Dios, hacen injusticia, abusan de la gente, hacen esto y hacen lo otro. ¿Por qué yo voy a hacer algo bueno? Si yo soy exiliado, si mi herencia es Dios y yo pertenezco a la ciudadanía de la familia de Dios, ¿qué voy a hacer yo aquí? Me siento como un exiliado, fuera de mi lugar. Esto no es la voluntad de Dios. Y Dios te dice lo mismo que dijo al pueblo de Israel: procura la paz de la ciudad. Y esa palabra en el original de paz es busca el bienestar de la ciudad. Busca que haya paz, que haya tranquilidad, que haya seguridad, que haya prosperidad. En otras palabras, compórtate como José, en otro ambiente totalmente diferente, pero él era diferente. Él sabía quién era. Y él sirvió a Dios donde Dios lo puso, y todo lo que tocaba lo hacía prosperar. Y tenemos la promesa de que todo lo que tú, como árbol de justicia, todo lo que produzcas, Salmo 1, prosperará. Pero tienes que tener la mentalidad. Sí, somos familia como iglesia aquí y nos atendemos y todo, pero también tenemos propósito. Y el propósito es que tú gobiernes en la esfera de la sociedad donde Dios te ha puesto para que ejerzas influencia. El otro día, hablando con alguien de aquí, que Dios le ha posicionado a esa persona con influencia, le estaba diciendo al pastor, no te preocupes, necesitan cualquier cosa, entren directamente, hay una oficina, vayan arriba, eso ya está arreglado. En el mundo espiritual tocamos cosas, pero dile al que está al lado, cuando lo hacemos en el mundo natural también ayuda. ¿Verdad que sí? Dios no necesita que funcionemos en el mundo espiritual con intercesión, pero también en el mundo natural para producir cambios. Las Cortes Supremas deciden cosas que luego producen muchísimo cambio a toda una sociedad. ¿Qué pasa si tú eres ese juez en la Corte Suprema? ¿Qué pasa si tú eres ese presidente? ¿Qué pasa si eres ese alcalde, ese gobernador? Yo no sé los sistemas que llevan aquí. ¿Qué pasa si tú eres el director de esa escuela o de esa universidad? ¿Vas a poder tomar decisiones o no? Claro que sí. Por eso la iglesia tiene que saber que Dios nos restaura, nos renueva, nos hace crecer con un entendimiento que también tenemos que contribuir a la sociedad. Lo hacemos en el mundo natural con nuestros hijos, y como iglesia también sabemos que Dios tiene un propósito. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, vienes a recargar pilas, las baterías, porque tú mañana tú ya estás en la sociedad. Y ahí tú eres un ministro igual que lo eres aquí. Donde tú vas, los dones, mira, vengan conmigo si quieren a 1 de Pedro 4:10, porque él lo está explicando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo contribuimos? Y dice aquí, ¿lo tienen? 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es tu parte? Te pregunto yo en esta mañana. ¿Cuál es tu parte?
Porque tú no tienes que cambiar todo Costa Rica. Tiene que estar al lado, menos mal. A veces pensamos tan grande que decimos, como yo no puedo hacer nada, muchos ni votan. Porque dicen, ¿qué importa? Ay, ¿cuántas veces ha habido una gran diferencia por pocos votos? Tú sí cuentas. Y Dios te ha dado una responsabilidad para que añadas, contribuyas a la sociedad. Y lo mínimo que puedes hacer es votar cuando toca, para que Dios ponga personas de justicia en el lugar correcto, porque van a ejercer influencia y va a haber una consecuencia en la sociedad. En Jeremías 29:7 decía, procura la paz, el bienestar de la ciudad, clámame a mí por ella, dice, pídeme. O sea, Dios te está diciendo, clama a mí, intercede, ora por tu ciudad, por San José, para que yo bendiga a San José. Yo no quiero destruir a San José, yo quiero bendecir a San José. Yo quiero hacer grandes cosas en San José. Yo quiero que San José florezca. Yo quiero que estés seguro por las noches y no escuches balazos en algunas zonas, como nos decía hoy el muchacho en el hotel. Que ya, dice, lo peor de todo es que ya nos acostumbramos a cambiar, a escuchar los balazos, o tener que cambiar el carro para que no le lleguen los balazos al carro. Dile que está al lado, eso Dios no lo quiere. Dios quiere un San José. Dios quiere una Costa Rica, un Costa Rica que florezca en todo su potencial. Y para eso está pensando en ti. Para eso Dios tiene planes perfectos para ti. Para eso Dios te está sanando. Para eso te está liberando, te está ayudando, te está transformando para vivir con propósito. Porque tú eres una persona de propósito, tú eres una persona de destino. Y aquí dice Pedro, dice, ¿cómo vas a contribuir tú? Porque es como un rompecabezas. Imagínense un rompecabezas, ¿sí? Tiene muchas piezas. ¿Cuántos de aquí les gusta hacer rompecabezas? Para que se te rompa la cabeza, ¿verdad? Hay muchas piezas. Tú no tienes que hacer todas las piezas a la vez. Tú tienes la tuya. Pero todos sabemos que si falta una pieza, ¡ay! No está completo el rompecabezas. Y Dios te está diciendo en esta mañana, sin tu contribución, el rompecabezas no está completo. Dios te está diciendo desde el cielo, te necesito. Te necesito. Iglesia, eclesía, son más que una casa, son más que una familia. Ustedes son asamblea para gobernar. Volvemos al diseño original. Dios los bendijo y les dijo enseñorear, gobernar, fructificar. En otras palabras, haz florecer. Por medio de tu contribución a la sociedad, haz que la sociedad florezca. Y mira lo que dice aquí, Dios tan sabio, tremendo. En Jeremías 29:7 dice, porque cuando la ciudad florezca, aporta, contribuye a la sociedad, a la paz de la sociedad. ¿Por qué? Porque luego tú también serás bendecido y tú tendrás paz. ¿Me estoy explicando? Cuando tú contribuyes a la sociedad para que tenga paz, automáticamente por haber paz, seguridad, prosperidad, bienestar en la ciudad, automáticamente ese bienestar influye en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en las generaciones siguientes que vienen. Lo que tú estás haciendo lo estás sembrando y Dios te está diciendo, a la vez tú vas a estar cosechando. Y tú tienes tu parte. Y tú eres importante. Y nosotros aquí tenemos un micrófono, pero tú quizás no usas micrófono en tu trabajo, pero tú ejerces allí influencia. Allí tú tomas decisiones, allí puedes influenciar. Y quizás aquí hay mamás que dicen, pero es que yo soy solamente mamá, yo estoy criando a mis hijos. Espera un momento. Todo presidente ha tenido una mamá. Tenemos un Daniel que fue usado tremendamente en Babilonia y tuvo una mamá. ¿Por qué era Daniel una persona tan exitosa? Porque él fue sacado del primer grupo. Los llevaron por grupos a Babilonia. El primer grupo eran los mejores, los especiales. Además tenía buen parecer. Dice que tenía buen parecer, pero eran de los más inteligentes, eran de los príncipes. ¿Sabes? Daniel
tuvo una buena mamá. Por una buena mamá hubo un buen Daniel. ¿Me estoy explicando, mamás? Tienes una responsabilidad tan grande. ¿O no creen que Dios estuvo buscando quién iba a ser la mamá del Señor Jesús? ¿O no creen ustedes que la Virgen María era especial? Era súper especial. Porque Dios estuvo esperando demasiados años para dejar que naciera el Mesías. Y Él no iba a buscar a cualquiera. Él iba a buscar una buena mamá. Que le educara bien. Que le formara esas actitudes, ese carácter, que le ayudara en esto, en lo otro. Las mamás tienen un rol, una importancia tremenda en el futuro de ese hijo y de esa hija. Y si tú dices, no, yo solamente soy mamá, me dedico a mis hijos, yo te digo, tienes la responsabilidad más grande que hay en la sociedad. Porque depende de esos hijos van a crecer. Y esas actitudes y esas mentalidades son las que van a llevar donde van a ellos a gobernar. Dios te dice a ti en esta mañana, ¿cómo estás tú contribuyendo a la sociedad? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu parte? ¿En la medicina? ¿En la ciencia? ¿En el gobierno? ¿En la educación? ¿En tu familia? ¿En los medios de comunicación? ¿En el mundo del entretenimiento? La sociedad está compuesta por distintos ámbitos, esferas, y todas son importantes.